Buenas noches, mi nombre es Daniel Castillo y en este caso vamos a ver los fundamentos de redes IP. Empezamos con los componentes físicos que la componen. En este caso tenemos los dispositivos finales, que son los dispositivos de red o terminales con los que los usuarios están más familiarizados. Ejemplo, computador portátil, computador de escritorio y tableta inalámbrica. Acá lo que tenemos es un ejemplo de que los datos se originan siempre en un dispositivo final. Ellos fluyen por la red. En este caso, los mensajes pueden tomar las rutas alternativas por medio de los medios intermediarios y igualmente llegan a un dispositivo final. Entonces, dispositivo de red intermediarios, lo que hablábamos en la diapositiva pasada, está conformado por los switches, por los routers inalámbricos, firewall, etc. Son los dispositivos que conectan las terminales individuales a la red y asimismo pueden conectar varias redes individuales para formar una Internet. Los medios de red. En este caso tenemos el cobre, la fibra óptica y tecnología inalámbrica. En el cobre los datos se codifican en impulsos eléctricos. Son hilos metálicos dentro del cable. En la fibra óptica los datos se codifican como impulsos de luz, fibras de vidrio o plástico. Y en la tecnología inalámbrica los datos se codifican con longitudes de onda del espectro electromagnético. Transmisión inalámbrica. Aquí tenemos que tener en cuenta pues que los criterios para elegir los medios de red depende de la distancia máxima en el medio en que vamos a transportar una señal, en qué tipo de entorno, la cantidad, datos y velocidad que se deben transmitir y por último el costo del medio y la instalación. Capas del modelo óseo. En este caso tenemos la capa física. Los protocolos de la capa física describen los medios mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar y mantener y desactivar conexiones físicas para la transmisión de bits hacia y desde un dispositivo de red. La capa de enlace de datos describen los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio común. La capa de red proporciona servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre terminales identificados. La capa de transporte define los servicios de segmentar, transferir y reensamblar los datos para las comunicaciones individuales entre terminales. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio de datos. La capa de presentación proporciona una representación común de los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Y la capa de aplicación contiene protocolos utilizados para comunicación proceso a proceso. Acá tenemos los ejemplos de los protocolos que intervienen en cada capa del modelo óseo. Por ejemplo, en la de aplicación tenemos el FTP, el HTTP, que son como los más conocidos, MSTP, que son protocolos de servidor de servicios de correo. Protocolo IPv4. En el protocolo IPv4 es importante comprender el sistema binario. ¿Por qué? Porque cada dirección consta de una cadena de 32 bits, como lo vemos en el ejemplo, divididas en 4 secciones denominadas octetos. Aquí estamos, los 4 octetos. Cada octeto contiene 8 bits o 1 byte separados por puntos, como lo vemos acá en el ejemplo. Listo. Las direcciones IP suelen expresarse mediante una notación decimal punteada. A la PC1 se le asigna la dirección IPv4 192.168.10.10. Es lo que vemos acá. Y la dirección de la puerta de enlace predeterminada del router 192.168.10.1. Listo. Aquí lo que nos muestra es la comparación de la dirección IPv4 de la PC1 en decimal punteado y en binario. Tenemos la dirección decimal y la tenemos en binario. Entonces, dirección en formato decimal. Acá ya tenemos los octetos, que son los 4 octetos de la dirección IPv4, pero en binario. Y acá tenemos la dirección de los 32 bits en binario, de la dirección 192.168.10.10. Protocolo IPv6 tiene una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Cada 4 bits se representan con un único
dígito hexadecimal para llegar a un total de 32 valores hexadecimales. Acá tenemos el ejemplo. Entonces 4 dígitos hexadecimales corresponden a 16 dígitos binarios. Listo. En el protocolo IPv6 hay un formato preferido que es este que vemos acá, que son las 8x, donde cada x consta de 4 valores hexadecimales. Acá tenemos el ejemplo. Al hacer referencia a 8 bits de una dirección IPv4 utilizamos el término octeto. En IPv6 un hexteto es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o 4 valores hexadecimales. Cada x es un único hexteto 16 bits o 4 dígitos hexadecimales. Estos son unos ejemplos de formato preferido para direcciones IPv6. La numeración hexadecimal. Entonces aquí lo que tenemos son los equivalentes en número de decimales, binarios y hexadecimales de 0 hasta f. Dirección IP. Entonces, las direcciones IP se utilizan para identificar la dirección del origen inicial y del destino final. La dirección IP de destino puede estar en la misma red IP que la de origen o en una red remota. En este caso, aquí tenemos el ejemplo de que hay un origen inicial con una dirección IP asignada y hay una dirección IP de destino que es un servidor de archivos, el destino final. Acá mismo nos muestra IP de origen, IP de destino, que hace parte del paquete IP de capa 3. Y pues tenemos lo mismo, una dirección MAC de destino y una dirección MAC de origen, que hace parte del encabezado de Ethernet de la capa 2. Esto es como el ejemplo de una comunicación a través de una red local. Para tener en cuenta, la mayoría de las aplicaciones utilizan el sistema de nombres de dominio DNS para determinar la dirección IP cuando se les indica un nombre de dominio, como por ejemplo www.cisco.com. Subred. Una subred es un método para maximizar el espacio de direcciones IPv4 de 32 bits y reducir el tamaño de enrutamiento en una red mayor. Proporcionan un medio de asignar parte del espacio de la dirección host a las direcciones de red, lo que permite tener más redes. Para esto existen varias maneras de usar subredes con el fin de contribuir a administrar los dispositivos de red. Una manera son las divisiones en subredes por ubicación. Aquí pues el ejemplo lo que nos dice es que se van a dividir en 5 subredes, una por cada piso. Entonces, la división en subredes disminuye el tráfico de red general y mejora su rendimiento. A su vez le permite a un administrador implementar políticas de seguridad. Otra manera es la comunicación entre redes. En este caso, lo que se hace es pues dividir las 4 subredes para que todas queden comunicadas entre ellas, como por áreas. Este es un ejemplo como en una universidad o colegio. Las subredes usan longitudes de prefijo más largas para identificar las redes. Otra manera es la división en redes por tipo de dispositivo. Igual, entonces aquí lo que se va a hacer es dividirlas, una por todos los hosts, otra por todas las impresoras y otra por todos los servidores. Entonces, entender cómo dividir redes en subredes es una aptitud fundamental que deben tener todos los administradores de redes. Máscara de subred. La máscara de subred es el segundo elemento para que funcione el protocolo TCP/IP, ya que este utiliza la máscara de subred para determinar si un host está en la sublocal o en una red remota. Entonces, se usa para identificar la porción de red host de la dirección IPv4. Acá tenemos la porción de host, porción de red y porción de host. Para identificar las porciones de red y de hosts de una dirección IPv4 se compara la máscara de subred con la dirección IPv4 bit por bit de izquierda a derecha. Acá tenemos el ejemplo. Entonces esto es una dirección IPv4 con máscara 24.
Direccionamiento IP. ¿Qué se debe tener en cuenta para el direccionamiento IP? La planificación de la asignación de direcciones IP. Esto es importante ya que la planificación requiere decisiones sobre cada subred en lo que respecta al tamaño, la cantidad de hosts por subred y la forma de asignar las direcciones de hosts. Entonces aquí pues nos hacemos la pregunta ¿cómo es la mejor planificación para asignarlas? Si por estudiantes, cuerpos docentes o administración. Entonces, es necesario que la asignación del espacio de direcciones de la capa de red dentro de la red de la empresa esté bien diseñada. La asignación de direcciones no debe ser aleatoria. Planificación. ¿Qué debemos tener en cuenta para la planificación de asignaciones? Evitar la duplicación de direcciones. Que debemos poder supervisar la seguridad y rendimiento de la red y proporcionar y controlar el acceso. El plan de direcciones incluye la determinación de las necesidades de cada subred en cuanto al tamaño o cantidad de hosts, la forma en que se asignarán las direcciones de hosts, cuáles son los hosts que requerirán direcciones IP estáticas y cuáles se pueden utilizar DHCP para obtener la información de direccionamiento. Entonces acá tenemos el ejemplo de un direccionamiento de los intervalos de direccionamiento IP para una red pequeña. Entonces, en este caso, al desarrollar un esquema de asignaciones de direcciones IP, por lo general se recomienda tener un patrón establecido en la forma que se asignan las direcciones a cada tipo de dispositivo. Esto beneficia a los administradores a la hora de agregar o quitar dispositivos, ya que filtra el tráfico basado en IP y también simplifica el registro. Entonces tomamos como base la dirección 192.168.1.0 con máscara 24. ¿Qué tenemos? Los dispositivos hosts. ¿Cuál es la primera IP a utilizar? La que termina en .1 y la última sería la .229. ¿Qué es importante acá? Que la mayoría o en casi siempre se asignan de manera dinámica por medio de DHCP. Esto pues ahorrará trabajos para no configurar en cada equipo una IP estática. Los servidores. En cuanto a los servidores, deben tener una IP estática y predecible. En este caso se utilizará desde la .230 hasta la .239. Igual que las impresoras, debe tener una IP estática y predecible. Se utilizará desde la .240 hasta la 249. En cuanto a los dispositivos intermediarios, esto hace referencia a que los routers y los firewalls tienen una dirección IP asignada por cada interfase que sirve como puerta de enlace para los hosts de dicha red. Normalmente esta interfase de router utiliza la dirección más baja esto es en cuanto a la puerta de enlace. Normalmente el router utiliza la dirección más baja o más alta de la red, por eso está en .254. ¿sí? En cuanto a los dispositivos intermediarios, sí se le asignan direcciones para poder controlar la administración, supervisión y la seguridad de las redes. También son IPs estáticas y predecibles. Aquí nos referimos a los switches y dispositivos intermediarios, routers también. Entonces .250 hasta la .253. Subnetting. Acá tenemos un ejemplo de subneteo. Lo que se tiene es que lo que muestra la figura es que la empresa está conformada por varios segmentos Ethernet unidos por router, y para esto se le asigna una clase de 148.42.00 para un total de 65.536 direcciones. Lo que se necesita es el subneteo para asignar o dividir esta dirección en 5 subredes. Entonces, el administrador en este caso quiere dividir internamente la red en varias subredes, ejemplo, una por departamentos, edificios, etc., separadas por los routers IP.
para esta división podrá tomar los primeros bits del HOTS LD, lo que tenemos acá en esta figurita, que hace referencia al identificativo, como que lo va a tomar como identificativo de la subred, a razón de que las direcciones no se pueden tocar, que son los primeros 16 bits equivalentes a las 158.42 en notación decimal. Entonces, para cada subred siempre hay dos direcciones reservadas, la primera y la última. En este caso, si la parte del HOTS LD es todos ceros, primera dirección, la dirección es la de la propia subred. Si la dirección con el HOTS LD es todo unos, última dirección, esta está reservada para la broadcast en cada subred. Aquí ya vemos cómo quedó el direccionamiento de cada subred. Entonces, subnetting utilizando sus redes clase C dentro de una clase B. Entonces, el proceso para subdividir una clase B es asignar un conjunto de direcciones parecido a una clase C a cada subred, es decir, dividirla en varias hasta 256 subredes, donde cada una es equivalente a una clase C dentro de la clase B original. Entonces acá pues ya tenemos como todo el direccionamiento. Listo. En este caso se ha dividido los 16 bits del HOTS LD, lo que hablábamos, en 8 bits subnet y 8 bits del HOTS LD, consiguiendo tener 256 subredes de clase C, cada una con hasta 254 sistemas cada una, ya que se eliminan las direcciones reservadas todo 0 y todo el 1 del HOTS LD. Como ejemplo, vamos a tomar lo que realizamos en la unidad 2, que es por medio de subnetting VLSM realizamos el rango y asignación de direcciones IP a utilizar. Entonces, para este ejemplo escogimos la 172.168.1.0 como dirección IP con máscara 24, que esta sería la máscara de red. Entonces, ¿qué queremos? Dividirla en 5 redes. Entonces, la primera subred necesitamos 60 HOTS para la primera. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la siguiente fórmula para la cantidad de HOTS: 2 elevado a la m menos 2 mayor o igual a la cantidad de HOTS. Entonces, según la tabla determinamos el exponente m. Necesitamos 60 HOTS, entonces en este caso el exponente va a ser 6, que nos sirve hasta para 64 HOTS. Entonces aplicamos la fórmula 2 elevado a la 6 menos 2 igual 62. Obtenemos una nueva máscara de red decimal punteada a partir de la actual, que es de 24, 2.55, 2.55, 0, y el resultado de la fórmula anterior, 62, dejamos 6 bits apagados, en este caso los que escogimos para el exponente. Entonces, como nuestra máscara era de 24 bits, entonces vamos a prender 2 más y dejamos 6 restantes apagados, lo que nos tenemos en una dirección decimal, que es 2.55, 2.55.192. El salto o alcance de la red, utilizamos la constante 256 y restamos el último octeto. Entonces 256 menos el último octeto de la máscara es igual a 64. Y empezamos a diligenciar nuestra tabla de enrutamiento. Primera subred, HOTS solicitado 60, fueron los que pedimos acá, 60. Encontramos 62 con la fórmula. Entonces, la primera, la dirección de red, la normal, que es esta, 172.168.1.0, la ponemos acá. La máscara es 26, ¿por qué? Porque prendimos 2 bits más, entonces ya no es 24, sino va a ser máscara 26. La punteada, pues lo que nos dio acá, el resultado decimal de la máscara, pues en formato binario. La primera IP utilizable
siempre la siguiente a la dirección de red, en este caso la punto 1. La última IP utilizable, en este caso sería la 62, porque la 63, acordemos que siempre va a ser, que la última siempre va a ser reservada para la broadcast. Y la 64 ya sería la que vamos a tomar, la siguiente, en este caso la 64 siempre es la que vamos a tomar en la siguiente subred, que es la número 2. Asimismo, seguimos con la subred 2, la 3, la 4 y la 5. Son los mismos pasos para llegar a tener nuestra tabla de enrutamiento. Ya pues con esto terminaríamos. Muchas gracias.